dejar parado el celular porque no había forma de dejarme quedarme sentado normalmente, quedaba dado vuelta de la forma que lo pusiera. Así que bueno, lo puse así paradito el celular y ahora creo que estoy bien, ¿no? ¿Puede ser? Perfecto, buenísimo. Eh, bueno, muy linda esta canción que cantamos recién. Y seguimos leyendo el Salmo 100, versículo 3. Dice el versículo 3. Y esto es muy importante, ¿no? Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Qué importante, ¿no? Poder reconocer que Jehová es nuestro Dios, ¿no? Habiendo tantos dioses a nuestro alrededor, ¿no? Eh, llámese no solamente el nombre de dioses o santos que conocemos, sino también de cosas que a veces se ponen delante nuestro y que a veces equivocadamente la consideramos nuestros dioses, ¿no? Lo ponemos allá arriba como diciendo, esto es lo más para mí, ¿no? Llámese una profesión, un deporte, un hobby, una persona, algo, ¿no? Un cantante, una estrella de cine, quiero ser como el tal, o como me gustaría ser, y lo ponemos ahí como que es todo para nosotros, ¿no? Sin embargo, la palabra de Dios nos dice reconocer que Jehová es Dios, ¿no? Y para nosotros tiene que ser justamente nuestro Señor Jesús, nuestro Dios, ¿no? Allí arriba, el modelo a seguir, el camino a seguir, en en quien vamos cada día caminando en Él, y obviamente, como dice la próxima canción, dice, Él no nos va a defraudar, Él no nos va a fallar, Él no nos va a soltar. Amén. Cantamos la siguiente canción. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. No, yo solo busco otra, no hay. Y terminarán los problemas y mientras llega el fin, viviremos conociéndote a ti y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. No, 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 no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Y puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Y terminarán
que busca de ti. Y terminarán los problemas y mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. No me soltarás en la calma, la tormenta. No me soltarás en lo alto, en lo bajo. No me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. No me soltarás en la calma o la tormenta. No me soltarás en lo alto, en lo bajo. No me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Me lo has demostrado tantas veces. La 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 la. La 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 la. No me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Dios, tú nunca me dejarás. Amén. Qué linda promesa, ¿no?, que tenemos. Dice, una parte del coro dice, no me soltarás en la calma o la tormenta. No me soltarás en lo alto o en lo bajo. No me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Amén, ¿no? Qué bueno poder tener esta promesa en nuestras vidas y confiar en ella, ¿no? A pesar de las dificultades. Obviamente que cuando estamos bien, decir que no nos deja Dios es fácil, ¿no? Pero sus promesas dicen que aun cuando estemos mal, Él va a estar con nosotros y no nos va a dejar. Amén. Qué bueno es poder contar con esta promesa de nuestro Dios. Y vamos a terminar leyendo el Salmo 100, los últimos 2 versículos. Salmo 100, versículos 4 y 5. Dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Amén. Decía el versículo 4, entrad por sus puertas con acción de gracias. Y qué lindo que ya hace un par de domingos ya tenemos las puertas abiertas, no como queremos, obviamente, ¿no?, para poder estar todos juntos, pero sí podemos estar de a 10, de a 15, y reunirnos en la casa de Dios, entrar por sus puertas, ir con agradecimiento a todos aquellos que nos han cuidado también, Dios, en este tiempo tan difícil, ¿no?, de tanta enfermedad, de tanto virus dando vuelta. Dios ha estado allí, no nos ha dejado, nos ha cuidado, y podemos acercarnos a Él, a su casa o a través del Zoom para agradecerle, ¿no?, como dice este versículo. Así que bueno, la próxima canción que tenemos dice, vamos a cantar. Amén. Tiene ganas de cantar. Esta es una canción que nos anima a cantar, a alabar el nombre de Dios, como decíamos, confiando y agradeciendo a nuestro Dios. Todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres por
libertad. Tú eres la luz que guía como fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres porque divino vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amén. Buenísimo. Poder alabar a nuestro Dios, ¿no? Y por sobre todas las cosas, cuando sentimos esa necesidad de poder alabar, no solamente durante una reunión, sino también en nuestras casas, cuando estamos haciendo nuestras tareas, cuando estamos ahí trabajando, si tenemos esa oportunidad, y aún cuando estamos viajando, ¿no? Poder alabar a nuestro Dios, recordarnos de que Él es nuestro Dios. Amén. Bueno, ahora sí, le damos pasos a nuestro pastor, que está ahí ya en pantalla, ya lo veo. Que Dios le bendiga, pastor, y lo dejo a usted. Amén. Bendiciones a toda la familia de la fe, al pueblo de Dios. Precioso es el hecho de estar juntos, unidos, por este medio, por los otros medios, en el nombre de Jesús, predicando la palabra de Dios, anunciando el mensaje de fe, de esperanza y alentándonos, creciendo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Creo que este es un tiempo tan especial que nos ayuda a crecer en la oración, en la fe y también en la comunión y el extrañar a los hermanos, ¿no es cierto? Realmente es un tiempo de un poco de extrañitis, ¿no? O sea, uno quisiera estar en la casa de cada hermano, tomando mate, compartiendo, abrazados, ¿no? Pero bueno, este es un tiempo de abstenernos de abrazar, pero sí de crecer en oración, de crecer en la comunión y como iglesia también más unidos que nunca. Hoy tuvimos 2 hermosas reuniones, un tiempo realmente precioso, una presentación de una bebé tan linda, una primavera realmente hermosa. Damos gracias a Dios por este tiempo que pudimos estar juntos. También fue realmente muy lindo y también compartir testimonios del poder y de la gracia de Dios. Y también el día de ayer a la tarde tuvimos reunión allí en el Parque de Esperanza y fue la primera Santa Cena que teníamos después de 8 meses, así que fue precioso, fue muy lindo el hecho de poder reencontrarnos, hacer una rueda grande, bien grande y compartir testimonios del poder del Señor, como el Señor ha sostenido, ha guardado a las familias, a veces carentes de un trabajo constante, pero el Señor ha sostenido. Hermanos que han traído su ofrenda, sus diezmos, que lo han separado durante este tiempo. Otros que están bajo necesidad de oración. Pero lo importante y lo bello es que la perseverancia
de los hermanos, la fidelidad de los hermanos se ha hecho sentir. Y ahí estaban firmes en el nombre de Jesús. Habían estado cortando el pasto también, así que se había comenzado la reunión al aire libre. Después, en el tiempo de la cena del Señor, lo hicimos adentro. Y realmente fue una oportunidad linda. Y bueno, a partir de este domingo que viene, se van a continuar reuniones presenciales con distanciamiento, con grupos pequeños, pero predicando la palabra del Señor. Muchos están invitando, están trayendo personas, así que damos gracias a Dios porque en las luchas y en las pruebas la iglesia no se detiene. La iglesia continúa predicando y anunciando el mensaje de verdad en el nombre de Cristo Jesús. Quiero contarles que Dios mediante vamos a continuar con este proceso, o sea, a raíz de la comunicación que dio el gobierno. Entonces, el gobierno de este país, ¿no? El Estado. Entonces, vamos a mantener el distanciamiento, respetando todas las normas de distanciamiento, pero vamos a continuar con nuestras reuniones con grupos limitados, pequeños cultos de 45 minutos. Voy a hacer el esfuerzo de predicar corto, imagínense. Así que, nada, cultos realmente completos, hermosos, en la presencia del Señor, con testimonios, con oración por las necesidades, por los enfermos. Tenemos enfermos en nuestro medio, por los cuales estamos orando. Entre ellos, especialmente, estamos orando por Mari. Ella contrajo COVID, a raíz de también contagio de la familia. Está un poco mejor, pero bueno, esta semana, por 7 días, ni siquiera cero celular, así que no se molesten en llamarle. Le dijo el médico que trate de no comunicarse, de mantenerse tranquila, guardando reposo, porque esta enfermedad le hacía subir y bajar la temperatura de su cuerpo. Así que bueno, sí, vamos a estar orando y cubriéndolos en oración a la familia en el nombre de Jesús. Amén. También quiero comentarles que, si el Señor lo permite, el día miércoles vamos con Agustín, vamos a hacer un viaje a Paraná. Él ya está consiguiendo el permiso, así que podemos ir. Ustedes saben que pasando de una provincia a otra a veces es más complicado. Esperamos este momento. Su hijita Abril cumple su primer año, así que bueno, es una bendición y podemos llevarlos y compartir también gastos en forma conjunta. Así que bueno, se va dando las cosas así. Y bueno, seguimos trabajando con la feria americana, con apoyo y ayuda de alimentos a quienes lo necesitan, y trabajos aquí al lado. Realmente estamos preparando el lugar lindo para que puedan reanudarse las actividades con nuestros niños, con la escuela bíblica también. Ayer pasaba por el frente de una iglesia y en el patio veía una maestra y unos 7, 8 chiquitos alrededor haciendo la rueda, ¿no es cierto?, escuchando la palabra de Dios, ¿no? Y digo, qué hermoso, ¿no? Es que si bien no podemos estar en un recinto cerrado, pero la palabra del Señor corre y esta palabra de Dios debe ser sembrada, y es oportunidad preciosa para poder predicar de la palabra del Señor. Así que adelante, firmes, seguimos y continuamos con nuestro tiempo devocional. Compártanlo, el tiempo devocional, compártanlo con sus amigos, con sus familiares. He escuchado hermosos testimonios de cómo ha llegado a personas en un momento oportuno. Bueno, es un trabajo, es un desafío lindo de poder compartir la palabra de Dios. Si tienen testimonios que les gustaría que los compartan, me mandan una grabación y lo compartimos en el nombre del Señor. Somos una iglesia que predica, que anuncia la verdad de Dios, el mensaje de Cristo en todo tiempo y en todo lugar. Amén. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Qué hermoso, gloria a Dios. Esta mañana les comentaba algunas incógnitas acerca de el profeta Daniel, y les dejaba picando la pelota para el culto de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca del profeta Daniel como el hombre que trasciende los tiempos, el hombre de Dios que trasciende los tiempos.
Pero antes de ir a la palabra de Dios, vamos a orar. Vamos a pedir la guía del Espíritu Santo, que Él nos esté hablando, nos esté ministrando en poder, en gracia, en el nombre de Jesús. Bendito Padre Celestial, alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias por permitirnos estar juntos. Qué hermoso, Señor, es poder cantar, alabar al mismo tiempo, participar de la comunión de los santos como pueblo de Dios. Gracias por tu fidelidad y gracias porque tú vives y reinas. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro refugio y fortaleza y nada nos deja faltar. Gracias porque quienes estamos aquí presentes podemos proclamar la salud, la vida abundante, el perdón de los pecados y la salvación de Dios para con nuestras vidas. Queremos pedirte ahora la guía de tu Espíritu Santo, que sea tu espíritu, que sea tu palabra derramada abundantemente en nuestros corazones para la gloria de tu nombre. Bendícenos y llénanos de ti, en el nombre maravilloso, precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Cuando uno estudia el libro de Daniel o estudia a este varón de Dios lleno del Espíritu Santo, puede encontrar una gran cantidad de información y de instrumentos de lectura para orientar nuestras vidas como como un mapa de ruta para que nosotros podamos desarrollar en nuestras vidas una vida en integridad en tiempos cambiantes, en tiempos convulsionados, en tiempos difíciles. Comentaba esta mañana y lo continúo diciendo que estos días la prensa mundial estuvo en vilo en cuanto a la elección del presidente de los Estados Unidos. Finalmente, John Biden, un católico profesante y comprometido, terminó siendo el presidente de los Estados Unidos. Y hace unas semanas atrás veíamos a Trump en una iglesia, en un culto evangélico, en primera fila, pidiendo la bendición de Dios sobre esta elección. Y uno dice, bueno, ¿quién es el verdadero cristiano, no? ¿Y cómo debemos conducirnos? ¿Quién tiene la verdad en estos tiempos? ¿Cómo vivir la verdad en tiempos cambiantes? Porque una política hace un cambio de historia. Aquellos que se cuidan y usan barbijo y aquellos que dicen, no, esto no me va a pasar. También en estos días el expresidente de Bolivia está dejando Argentina porque vuelve a su país porque justamente su exministro de Economía ganó y hoy asumió de presidente en la vecina nación de Bolivia. Y uno dice, qué extraño, ¿no? Evo Morales estaba aquí refugiado y ahora está allá como un héroe. Y uno dice, era un líder cocalero, es decir, con producción de coca, ¿no? Y ahora parece como un héroe. Vivimos en un mundo de convulsión y de grandes cambios. Estos cambios muchas veces nos generan corrientes, costumbres, filosofías y pensamientos que pueden hacernos distorsionar y aún errar en el camino de la vida. En los tiempos de devocional compartía el hecho de un barco que fue llevado por las corrientes hacia la costa, terminando encallando y aún provocando la muerte de varias personas. No sea que nos deslicemos. La Iglesia de Cristo en los últimos tiempos tiene que hacer una relectura de su fe y también tomar a estos hombres, a estos héroes de la fe que pudieron mantenerse incólumes, firmes, aún estando en el exilio, aún estando como esclavo, como una persona en el palacio de reyes y permanecer en lealtad. Cuando usted lee al libro de Daniel, va a encontrarse, por ejemplo, que en este discurso, en una lectura muy dinámica, muy fluida, ustedes saben que Daniel fue escrito
en arameo y fue escrito en el exilio. Gran parte, el 90% de este libro fue escrito en prosa, es decir, que hay poesía, por eso tiene una lectura que parece reiterativa. Pero vemos aquí que Daniel habla precisamente, enfatiza sobre la soberanía de Dios sobre la historia. Este es un punto clave para entender a este profeta. Es decir, el Señor es soberano de la historia. Él es el que marca los rumbos, sea una visión, sea una palabra profética revelada, sea el cambio de un rey o un presidente, o sea que estés en un lugar de la tierra u otro. El Señor es soberano. También nos muestra que Dios es el que tiene la visión integral del mundo humano, de la humanidad entera. Dios es el que está en control y Él está viendo tanto los pensamientos de los hombres y las mujeres, como también está viendo el desarrollo de los acontecimientos, y Daniel lo sabía. O sea, la presencia de un Dios soberano, invisible, aunque los hombres invocaran otros ídolos, otros dioses, Daniel sabía que Dios lo ve y que Él está sobre todas las cosas. En tercer lugar, Dios tiene un plan en la historia de la humanidad que Él la traza, pero Él la cumple de acuerdo a su propia voluntad. Daniel le había tocado vivir en Babilonia, había sido llevado esclavo, muy probablemente formando parte de alguna familia adinerada o de nobleza en Jerusalén, había sido llevado de muy temprana edad precisamente a Babilonia en el exilio. Sin embargo, él sabe que hay un plan de Dios y que sus propósitos son cumplidos. Y un punto más es que el creyente puede tener la certeza de confiar en el Señor a pesar de las circunstancias. A pesar de las circunstancias, el creyente puede confiar en el Señor porque Dios está en control de todas las cosas. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de las últimas experiencias registradas sobre el rey Nabucodonosor, aquel rey que se había enaltecido, se había engrandecido. Perdón, una cosita. Manda un mensaje, Ana Alfonso. Bien, que no se podía conectar. Bien, ahí está. Vamos a ver si puede conectarse Ana Alfonso también, en el nombre de Jesús. Son las cosas de Internet. Hay lugar siempre para uno más. Gloria a Dios. Habíamos visto que Nabucodonosor se había enorgullecido, se había exaltado a sí mismo diciendo, esta es la gran Babilonia que he creado. Y en ese mismo momento, el ángel del Señor le quitó el raciocinio, la comprensión de lo que estaba haciendo, y este rey de un momento al otro perdió su razón, perdió su reino y perdió su salud. Terminó con los animales del campo, que terminó loco, fuera de sí y aún lejos del palacio, viviendo y conviviendo con los animales. En esas condiciones, el reino parecía que iba a decaer. Sin embargo, luego de esos 7 tiempos, del tiempo y el proceso seguido por Dios, dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 4, versículo 34, que yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Cuando él se arrepiente, cuando él vuelve en sí, le es devuelta la razón, le es devuelta la capacidad intelectual para poder cumplir la tarea que hacía. Y el capítulo entonces número 4 termina con una alabanza a Dios. Este incircunciso, esta persona que no conocía a Dios, ahora lo conocía y termina alabando al Señor diciendo, yo Nabucodonosor alabo y agradezco y glorifico al Rey del cielo porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos.
y Él puede humillar a los que andan en soberbia. Qué hermosa expresión. Dios rechaza a los altivos, pero acepta a los humildes. El Señor nos desafía. Cuando estábamos sin Dios, estábamos enajenados del camino de la verdad. Estábamos apartados, estábamos fuera, sin Dios y sin rumbo en esta vida. Sin embargo, el Señor nos guió, nos llevó primero al arrepentimiento, a reconocer que Él es soberano. Y mis amados, mis amadas, lo que Argentina necesita, lo que nuestra sociedad necesita, no es una vacuna, sino que es el reconocimiento de la soberanía del Señor. Cuando nosotros nos rendimos al Señor, podemos alabar, podemos bendecir y podemos dar la gloria a Dios. Pero el capítulo número 5 del libro de Daniel nos relata ahora otro acontecimiento. Su hijo, Belsasar, probablemente con otros nombres en la historia, pero Daniel lo registra como Belsasar, su descendiente directo, quizás corregente en el nuevo estado imperial. Él está ahora de fiesta y se han olvidado de la experiencia de su padre. Qué interesante es que en cada circunstancia de la vida, cada hombre y cada mujer tenemos que tener un encuentro con Dios. ¿Recuerdan cuando uno lee, por ejemplo, el libro de Éxodo y ya José no estaba y Faraón tampoco, había venido otra casta de faraones y también habían olvidado las grandes cosas que Dios había hecho y ahora a una nueva generación había que predicarles? Bien, aquí hay una nueva generación y esta nueva generación necesita del conocimiento de Dios porque sus padres no se lo habían transmitido. Qué importante es el cambio generacional en el cual nosotros estamos viviendo. Mis amados, estamos viviendo en una transformación cultural. Cuando hace un año atrás íbamos a pensar de que íbamos a estar conectados a través de este medio, ¿no? No, lejos de mí. Yo era uno de los más opositores, acérrimo opositor. Es más, me negaba a dar clases a través de este medio, ¿no? Bueno, ¿qué va a ser? Es lo que hay. Pero bueno, aspiro a que podamos volver. Pero qué hermoso es ver que los hermanos están trabajando a través de este medio, se han adaptado y también seguimos predicando la palabra del Señor más que nunca. Amén. Estos cambios son los cambios a los cuales me estoy refiriendo de que la iglesia debe aprender a adaptarse. Son cambios generacionales. A veces conversábamos con Fabián González acerca de los vehículos computadorizados, cuando él hizo todo un estudio sobre computación. Y yo lo alentaba, ¿no? No entendía nada, no explicaba todo, pero, y bueno, qué importante es adaptarnos a un nuevo sistema. Ahora, hay una nueva generación a la cual se le debe predicar la palabra de Dios en un idioma comprensible para que puedan comprender la verdad de Dios. Mis amados, este es un tiempo en el cual las nuevas generaciones debemos anunciar la verdad de Dios en el nombre de Jesús. Bien. Gloria al nombre de Jesús. Bien. Vamos al texto de la palabra de Dios, entonces, en el nombre de Jesús, capítulo 5, y voy a leer algunas porciones de este evento que sucede. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebían vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, habían traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro y de madera y de piedra. Y aquí la introducción a este relato.
lo primero que quiero destacar es qué hace el hombre con sus propias victorias. En el año 587 había sido destruido el templo de Jerusalén. Había sido incendiada Jerusalén y entonces habían sacado todos los utensilios, el oro y todos los elementos que se utilizaban para la alabanza a Dios, que eran exclusivos, que habían sido hechos precisamente para que de una manera santa se pudiera adorar a Dios. Nabucodonosor, junto con todos los exiliados, los había llevado a Babilonia, a su gran reino. Allí estaban en una recámara, como un trofeo de guerra. Saben, veía en este tiempo con preocupación cómo se ha soltado el concepto de aislamiento y pasar a distanciamiento. Mucha gente ha hecho fiesta. El domingo pasado ha habido Halloween y me decían, aquí en el barrio ha sido impresionante, pero esto trae consecuencias, trae contagios. ¿De qué se jacta el hombre y de qué se siente libre el ser humano? Si en realidad la verdadera libertad gloriosa es conocer a nuestro Dios. Ellos estaban de fiesta, ellos estaban de farra y había que agregarle algo. Aparte de estos 1000 príncipes y sus concubinas, había que poner alguna sustancia más allá del vino. Traigamos estos trofeos para que podamos alabar a nuestros dioses. Observen ustedes, a nuestros ídolos, mostrando la gran victoria que tenemos. Hace unos días atrás estaban allí cerca de Cañuelas, juntando tierra en un balde, cuando de pronto pasó un hombre muy apresurado y me dice, ¿dónde queda la estación de trenes? Digo, aquí a 2 cuadras hay una estación de trenes. Pero estoy medio perdido. ¿Esa va para el lado de Ezeiza o va para el lado de Cañuelas? Bueno, para la izquierda va para Ezeiza, para la derecha va de Cañuelas. No, estoy muy perdido porque recién me liberaron. Y yo digo, uy, este viene saliendo de la cárcel. Digo, bueno, felicitaciones, le digo, has cumplido. Sí, dice, no sabe la alegría que tengo. No me diga, pero todavía te falta algo. Si estuviste privado de la libertad es porque estabas esclavo y preso de acá adentro. Le digo, espérame que tengo algo que te va a traer la libertad completa. Y a partir de ahí tomé un Nuevo Testamento que me alcanzó Mateo, Biblia, y entonces le digo, si vos seguís en este camino sin el Señor, vas a volver a recaer. Pero si vos tomás a Cristo, vas a ser verdaderamente libre. No te jactes de la libertad que tenés ahora, a empezar a tener libertad de adentro de tu alma. Mis amados, vivimos en una sociedad que utiliza los bienes y los pocos beneficios que tienen para el bien propio. Una sociedad materialista que cree que el fin último es el consumo, pero finalmente sus vidas terminan en la esclavitud. Por ello es que la palabra del Señor nos deja este relato. Nos muestra a un Belsasar que teniendo esa gran fiesta y teniendo todo, sin embargo, él necesita continuar pecando y aumentar en ese pecado su grado de alegría, su euforia. Pero estando en esa fiesta y estando en esa alegría, tienen una visión que les llama poderosamente la atención. En aquel tiempo, en aquellas circunstancias, no había bilomes. Lo que se debía escribir, se escribía con una cuña sobre arcilla, o sea, sobre un material pétreo, para que después, secadas al sol, quedara esa tablilla, ¿no es cierto?, grabada. Esa era la forma que tenían. De pronto, ellos tienen una visión. Ellos ven una mano y ven en la pared de aquel palacio la escritura que no pueden interpretar. Dice la palabra de Dios, versículo número 5, Daniel 5:5,
En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hicieran venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Me llama la atención la expresión detallada de este libro. Por eso les decía que está escrito en prosa y está escrito en un nivel de realeza muy elocuente. Cuando Belsasar ve esta imagen, vemos acá el color de la piel, ¿no? Palideció, ¿no? Ya no lo podía retocar. Observen que cuando uno toma mucho vino, ¿cómo se pone? Nadie sabe, ¿no? Levante la... Bien. Muchas personas, tenía un amigo que siempre me decía, cuando tiene la nariz roja es porque tomó un poquito de más, ¿no? Muy probablemente Belsasar había tomado, y dice ahí la palabra de Dios que había tomado, y estaba alegre, y en realidad en esa acción aparece el libertinaje. Y cuando aparece el libertinaje, la persona pierde el control de su propia voluntad. Pero cuando ve esta imagen, allí en la juntura de la pared, al lado del candelabro, y ve una mano allí escribiéndola, y unas palabras que nadie puede interpretar, él recobra la conciencia, palidece, sus rodillas se golpean la una contra la otra, y se debilitan sus lomos. Hay terror, hay temor, hay algo que no puede ser controlado. Hay una situación que no tiene respuesta, y entonces él envía a llamar una vez más a los sabios, a los astrólogos, a las personas que practicaban determinados grados de hechicería para que le interpreten esa escritura, pero nadie tenía la respuesta. Al igual que su padre, no tuvo esa respuesta. Al igual que sus antecesores, no tenían la respuesta de Dios. Miren, mis hermanos, hermanos y hermanas, la palabra de Dios es viva y es eficaz. La escritura dice que pasarán los cielos y la tierra, pero su palabra permanecerá. Lo hecho es que esta palabra, esta escritura, está en la pared, no está en los rollos. Es una revelación de Dios, pero no tiene interpretación. Y entonces, al no tener interpretación, no hay respuesta, sino temor, terror. Para muchas personas, el leer la historia, el mirar los acontecimientos que vienen hacia el futuro, también son circunstancias que le provocan temor. Cuando se escucha del calentamiento global, de la desaparición de las especies, de cómo el nylon y los derivados del petróleo están contaminando nuestros océanos. Y te dicen, bueno, no sabemos qué va a pasar de aquí en 30 años más. Y escuchamos de incendios y sentimos olor a humo. La gente también está en esa circunstancia. Dice la palabra de Dios que al no tener respuesta, vino la viuda de Nabucodonosor, su madre, y le recordó que su padre había tenido un sueño y nadie se lo había interpretado, salvo una persona que vivía bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Daniel
capítulo 5, versículo 11 nos dice: en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe de todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu, ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Qué hermoso. Es que el hombre de Dios, la mujer de Dios, tiene el testimonio y tiene la palabra para este mundo. Habían transcurrido muchos años. En la experiencia de Nabucodonosor, Daniel era un jovencito. Ahora ya era una persona mayor. Quizás se había retirado de la actividad pública. Quizás lo utilizaban como un referente. Pero esta mujer, esta reina o ex reina, daba testimonio de que sobre este hombre había espíritu de sabiduría y de inteligencia. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en Colosenses capítulo 1, versículo 9 de la palabra de Dios. El apóstol Pablo ora y clama a Dios por la iglesia de Colosas, por los discípulos que están allí. Y miren lo que dice el versículo 9. Por cuanto también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad, en todas de conocimiento y de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. En todo conocimiento, en toda sabiduría y en toda inteligencia espiritual. El mundo necesita una respuesta sabia. Tu compañero de trabajo, tu vecina, tu amigo y familiar más querido, aquel con quien estudiaste en los colegios, aquel profesor que vos decís tiene hermosos títulos, no saben lo que vos sabés. Si uno está bajo el temor de Cristo Jesús, bajo la influencia del Espíritu Santo, entonces uno tiene la sabiduría del cielo. Y cuidado, sabiduría no es cúmulo de conocimientos. Sabiduría es conocerlo a Dios, es saber cómo actuar en los momentos oportunos y saber qué es lo que Dios tiene para mi generación en este tiempo. Esto es lo que le daba firmeza a Daniel. Y a pesar de que transcurrían reyes y acontecimientos, él podía dar palabra de ciencia, palabra oportuna en el momento determinado. Este es uno de los privilegios que tenemos de poder tomar un matecito. Mirá, Iliana tiene ahí un mate entrerriano. Qué lindo, bien, gloria a Dios. Y entonces lo envía a llamar y le ofrece oro, ropas púrpuras y un lugar importantísimo en el reino. Mis amados, hemos visto las estadísticas, cómo estado tras estado en Estados Unidos se peleaban por un voto. ¿Saben? Había algo interesante en Pensilvania. Una diferencia de 1,000 votos, marcaba la tendencia, de menos de 1,000 votos, 700 y pico, marcaba la diferencia para que o uno u otro de los candidatos de Estados Unidos llegara a la presidencia. Qué importante es tomar decisiones a su tiempo. Y aquí aprendemos algo muy importante. La tarea de la iglesia, la influencia del evangelio en nuestra sociedad sí es importante. Amén. Vos sos importante y podés marcar la diferencia.
También hemos visto cómo la ambición y la pelea se invierten millones y millones de dólares para aferrarse al poder. Sin embargo, aquí vemos la respuesta de un hombre de Dios. Capítulo 5, versículo 17. Le dice, entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo, Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hombres, y su mente se hizo semejante al de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierbas le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado por el rocío del cielo, hasta que reconoció al Altísimo, que Dios, que tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él a quien él place. Lo primero que hizo Daniel fue rechazar la oferta. Y he aquí una característica muy importante que tenemos que entender. ¿Dónde está nuestro tesoro? Dice la palabra de Dios que donde esté nuestro corazón, allí estará nuestro tesoro. Y es precisamente un juego de palabras que hace el Señor. ¿Qué es lo importante y qué es lo valioso para nuestras vidas? Para Belsasar, lo valioso era la fiesta, era el vino y aún las copas que habían conquistado su padre. Era ser popular, era tener poder. Para Daniel, lo valioso era el conocimiento de la verdad de Dios. Aquella experiencia que vivió su padre, su hijo la había olvidado. He aquí el cambio generacional. Por eso es tan importante la integridad en la iglesia y en el pueblo de Dios. Mis amados, ¿en qué está puesto nuestra inversión de vida? Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él tuvo que dejar todo y dice, yo tengo por basura lo que antes me halagaba, versión Trío Mar del Plata. Qué bueno es poder decir gracias, mi Dios, porque en ti está depositada toda mi confianza y no hay tesoro en el mundo que me pueda tentar. Lamentablemente, en estos tiempos hay ministerios que viven hablando acerca del dinero, de la prosperidad económica, de que te va a ir bien, y parece que te hacen brillar el oro de este mundo como una propuesta de una vida abundante. Daniel, ¿qué le dijo? Tus tesoros sean para ti. Ahora, observen ustedes que aún esas copas no eran de Belsasar, sino que habían sido robadas y quitadas de Jerusalén. Él podría haberla reclamado, pero él dice, no quiero nada de esto. Y entonces le recuerda la experiencia y la vivencia de su propio padre, quien se llenó de orgullo y le fue quitada la razón. Mis amados, vivimos en un mundo altivo. El hombre de los últimos tiempos va a tener la marca
del materialismo, del éxito personal, de la autosuperación. La Escritura dice que en los postreros tiempos se van a levantar hombres, y podemos decir hombres y mujeres, amadores de sí mismos, ajenos al afecto natural, que no respetan a sus padres y que no dan valor a aquellas cosas que son valiosas para Dios. Daniel le dice, yo te voy a dar la interpretación de este texto, pero recuerda que cuando tu padre se humilló ante el Altísimo, el Señor le volvió la razón. Versículo número 22. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo esto. Observen ustedes que Daniel ya era anciano. Algunos eruditos consideran que tenía más de 80 años. ¿Bien? No tenemos a ningún mayor aquí de 80. Somos todos jovencitos. Creo que yo soy el más viejito. Shh. Pero Daniel tuvo la misma capacidad en la juventud para hablarle a la generación anterior y decirle a esta nueva generación, has sido una persona altiva y no has humillado tu corazón. Versículo número 23. Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de la casa, de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vinos en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Mis amados, el Señor ve, el Señor conoce las actitudes, Él sabe lo que ocurre en cada hogar y en cada familia. Qué importante es que como padres de familia nosotros sepamos qué hacen las próximas generaciones, porque Dios ve todas las cosas. Dice la Escritura que Él tomó tomó estas copas y las utilizó. Y no es que ofendió al hombre, no es el problema con el objeto inanimado. El problema es su rebeldía contra Dios. Su falta de conocimiento de la verdad de Dios le dieron la espalda a Jesucristo y entonces tuvieron un corazón lejos del plan de Dios. Saben que cada generación va a ser juzgada de acuerdo a la luz de la revelación que ha recibido. Y quiero decirte algo, conforme van pasando los años, vemos que hay más oportunidad de oír el evangelio de Cristo. Hay más predicación, hay más evangelismo, hay más posibilidades de tener una Biblia en mano. Sin embargo, se va polarizando y hay corazones cada vez más duros que se ríen de la palabra, que no les interesan las vivencias de las familias anteriores. Es muy difícil a veces la experiencia de los hijos de creyentes, cuyos padres esperan que los hijos tengan la misma experiencia de uno. Pero el Señor está llamando a cada generación y dice la palabra de Dios, oh hombre, Él te ha dicho lo que es bueno. Él te predica, Él te anuncia y en cada generación debemos anunciar este mensaje de esperanza, de conversión. Y cuando no saben lo que es el pecado, debemos anunciarlo y debemos decir esto está mal. Estamos en los albores de la segunda venida.
donde hay una sociedad que no sabe distinguir entre mano derecha e izquierda, no sabe lo que está bien ni lo que está mal, donde el ser humano simplemente piensa cómo se discierne a sí mismo y nada más, y no piensa que hay un Dios que está en control de todas las cosas. Daniel tuvo la valentía de decirle a este rey: no quiero tus ofrendas, no quiero tus dádivas, pero quiero decirte algo. Tu padre recibió palabra y se humilló, y tú tendrías que haberte humillado. Cierro. Entonces, en su presencia fue enviada la mano que trajo esta escritura. Versículo 25. Daniel 5:25. La escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le he puesto fin. Tekel, ha pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Hace algunos años atrás éramos pastores, estábamos pastoreando la ciudad de Paso de los Libres. Estábamos comenzando la década del 90, miren, unos cuantos años atrás. Y entonces estaba en campaña un abogado riojano que decía: créanme, no los voy a defraudar. ¿Recuerdan? Y en la congregación tenía a una hermanita muy entusiasta que se había ido a la ruta donde pasaba este futuro presidente, ¿no? El candidato. Y entonces había llegado a la iglesia diciendo: toqué la mano de Menem. Toqué la mano de Menem, estaba ahí, lo toqué. ¿No? Menem todavía no era presidente, ¿no? Justo ese día estaba dando este mismo estudio. Tocaste la mano de Menem, mirá lo que dice acá: Menem, Menem, Tekel, Uparsin. Digo, observen estas tres expresiones. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. El Señor es el que tiene el dominio de los tiempos. Estamos en los últimos tiempos y el que tiene la última palabra es el Señor. Babilonia estaba a punto de caer. El imperio medo-persa estaba surgiendo y en ese mismo momento histórico, esto está establecido en la historia por Herodoto, por estudiosos antiguos, historiadores antiguos, habían rodeado la ciudad y nadie sabía esto. Habían cambiado el rumbo del río que protegía a esa ciudad y en ese mismo momento estaban metiéndose soldados por los ductos para tomar esa ciudad. Una situación histórica tremenda, pero Dios tenía control de los tiempos. Luego dice, Tekel, pesado ha sido en balanza, fuiste hallado falto. Las balanzas no eran electrónicas. Las balanzas se utilizaba un elemento de peso que tenía un peso determinado. Y entonces, en función de ese peso, esta balanza hacía equilibrio y entonces se sabía que había un peso. El Señor siempre condenó a las balanzas falsas, la mentira, las malas acciones, la injusticia. Dios le está diciendo: has sido hallado injusto. La Biblia nos dice que no hay justo ni aún uno. Y por más bueno que nos creamos, delante de los ojos del Señor somos injustos. Por lo tanto, esta nueva generación
tiene que recibir el conocimiento de lo que está bien y de lo que está mal. La verdad de Dios. Por eso Pablo oraba por los de Colosas. En Colosas había una gran colonia romana donde los valores habían sido tocados y él pedía que tengan conocimiento, que tengan sabiduría, que tengan reflexión, que puedan dar palabra en este tiempo. Mi amado, mi amada, aquí estamos reunidos para saber lo que está bien y lo que está mal. El Espíritu de verdad nos guiará a toda verdad. El Espíritu Santo nos pone a nosotros tanto el querer como el hacer y nos pone también la actitud y la valentía para responder y decir, esto no es correcto. Amén, hermanos. Cuando a Daniel se le prohibió orar, él abrió las ventanas de su casa y oró, rompiendo el decreto que probablemente le iba a llevar de sentencia al foso de los leones. Pero como Pedro habrá dicho, es necesario que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Amén, hermanos. Creo que el último tiempo, la medida, los sistemas que la sociedad va a imponer o va a querer imponer en la ética, en la moral y en la conducta de los hombres, nos va a chocar más. Y nosotros vamos a tener que tener acciones valientes, como la iglesia primitiva lo tuvo, como el mismo Señor Jesucristo, quien padeció a causa de nuestros pecados, el justo por los injustos, nosotros también vamos a tener que responder. Yuparsin, o Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y persas. Ciro el persa, creo que está de moda o ha estado de moda, ¿no? De algo del rock nacional, ¿no? Ciro y los persas. Bueno, interesante. Pasan los años, pero no se olvidan estos nombres. Hay un cambio cultural delante de los ojos de Daniel. Hay un llamado exhortativo a una sociedad carente del temor de Dios. Sin embargo, a Daniel lo vemos firmes, sostenido en la verdad de Dios y en la revelación del Señor. Termina el versículo 29 al 31. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Este capítulo de Daniel nos muestra que la fe en el Señor, en nuestro Dios, el permanecer firmes, vence a la intolerancia, a la idolatría de este mundo. El Señor nos desafía a actuar con coraje. Daniel capítulo 11, versículo 32 dice, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El hombre de Dios puede ser mayoría y tiene compromiso con la verdad de Dios. El Señor ha de respaldarnos. El Señor nos va a dar la palabra justa, no importa lo que diga este mundo. No importa el tamaño del opresor. No importa lo que diga la gran mayoría. Uno con Dios es mayoría. Daniel nos mostró el precio valioso y la nobleza de estar bajo la presencia del Señor. Que sepas en este tiempo que Dios está en control de todas las cosas y que en sus manos están
nuestros tiempos. Amén, hermanos. Confiamos en el Señor, caminamos en el poder del Señor y vivimos bajo su gracia. Termino leyendo esta porción de Colosenses, capítulo 1, que dice, versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Un desafío para esta semana. Andar con esa dignidad, con la dignidad de ser un hijo de Dios, heredero de su gloria, partícipe de la bendición de Dios. 2, agradar al Señor antes que los hombres. Lo que voy a hacer, ¿agrada a Dios? Lo que estoy haciendo, ¿lo estoy haciendo para agradar a las personas? Agradando al Señor en todo. Gozate en el Señor. Llevando mucho fruto con toda buena obra. Que tus acciones sean fruto del amor de Dios. Y creciendo en el conocimiento de la verdad de Dios. Daniel se mantuvo firme y pudo tener una larga vida. Algunos opinan, y de acuerdo a las tradiciones hebreas, que Daniel, ya de anciano, fue llevado de vuelta a Jerusalén, con los que volvieron para reconstruir Jerusalén. Lo lindo es que nosotros vamos a la nueva Jerusalén. Amén, hermanos. Si tenés a Cristo como tu Señor y Salvador, vas a ir creciendo y madurando en Él. Esta es la palabra que tenía para compartir y quiero que te sea de bendición, que sea de edificación en el nombre de Jesús. Qué lindo verlos a mis papis también. Y tenemos una invitación muy, pero muy linda. Vamos a cerrar este tiempo compartiendo